Bienvenidas y bienvenidos a Aula en Disputa. Narrar para transformar. En este episodio vamos a conversar sobre una pregunta que parece sencilla, pero que toca el centro de nuestro quehacer docente. ¿La escuela reproduce la realidad que ya existe o puede transformarla? Nos acompañan Marta Karina Dovales Navarro, Cindy José Hernández Palmesano y quien les habla, Diana Paola Barranco Salvero. Este diálogo nace en el curso Pedagogías, Críticas y Decoloniales y busca articular historia, teoría crítica y praxis pedagógica. Gracias. Diana, para iniciar quisiera plantear que la educación no es únicamente transmisión de contenidos. La educación forma sujetos dentro de una sociedad concreta. Forma maneras de mirar, de valorar, de obedecer, de preguntar y de participar. Por eso, cuando hablamos de pedagogía crítica, no hablamos de criticar por criticar, hablamos de leer la realidad con argumentos. En nuestras escuelas vemos cómo algunos discursos se repiten como si fueran naturales. ¿Quién es buen estudiante? ¿Qué conocimiento vale? ¿Qué cuerpos se consideran normales o qué historia merece ser contada? La pregunta crítica nos ayuda a detenernos y decir, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿A quién benefician? ¿Qué posibilidades abren o cierran? Cindy abre una idea clave. La educación tiene historia. Ossenbach nos ayuda a comprender que los sistemas educativos iberoamericanos deben leerse comparativamente, no como estructuras aisladas, sino como procesos atravesados con proyectos de nación, modernización y disputas políticas. En Colombia, Pérez Vargas e Hidárraga Gallego muestran que la educación ha estado marcada por la religión, la política, los gobiernos y la influencia extranjera. Esto es importante porque muchas prácticas actuales no surgieron de la nada. Por ejemplo, la escuela colonial y republicana no solo enseñó a leer y a escribir, también enseñó jerarquías, obediencias y formas de reconocer unos saberes como superiores a otros. Entonces, cuando hoy nos preguntamos por inclusión, interculturalidad o currículo, también preguntamos por las huellas históricas que todavía organizan en el aula. Retomando a Marta, si la educación tiene historia, también tiene intereses. La teoría crítica asociada a la escuela de Frankfurt, según Balseca, Logroño y Triviño, nos invita a cuestionar las formas de dominación que parecen normales. Desde allí la pedagogía crítica se pregunta por las relaciones de poder que se instalan en la escuela. ¿Quién habla? ¿Quién calla? ¿Quién decide el currículo? ¿Qué medios influyen en la opinión de los estudiantes? ¿Y qué conocimientos se convierten en verdad? Araya plantea que la teoría crítica busca comprender la situación histórica y cultural de la sociedad para generar transformación. Por eso una clase no es neutra. Incluso cuando el docente intenta no tomar partido, su selección de ejemplos, textos y preguntas ya orienta una lectura del mundo. Y allí aparece la dimensión decolonial. En muchas aulas todavía se cuenta la historia desde la voz de los vencedores. Se habla del descubrimiento de América sin preguntar qué significó para los pueblos originarios. Se presentan ciertos modelos europeos como medida universal y se dejan en segundo plano memorias comunitarias, saberes campesinos, afrodescendientes, indígenas o populares. La pedagogía crítica y decolonial nos pide no reemplazar una imposición por otra, sino abrir el campo de voces. Maldonado muestra que las pedagogías críticas dialogan con experiencias latinoamericanas, con movimientos pedagógicos y con prácticas populares. Entonces, la pregunta para el aula sería, ¿qué historia nos estamos escuchando?
¿Qué saberes están presentes en nuestra comunidad y no aparecen en el currículo? Esa pregunta se vuelve urgente en la realidad actual. Hoy los estudiantes no solo aprenden en la escuela, también aprenden en redes sociales, en la familia, en los medios y en los grupos de pares. Muchas veces una publicación de TikTok, un comentario viral o un influencer termina instalando una idea como si fuera verdad absoluta. Desde una perspectiva crítica, no se trata de satanizar la tecnología, sino de enseñar a contrastar, verificar y argumentar. También vemos discurso de exclusión. Ese niño no es normal, el pobre es pobre porque quiere, la diversidad está de moda. Esos enunciados parecen frases sueltas, pero reproducen desigualdades. En mi práctica, una pedagogía crítica exige reconocer esas frases, analizarlas con los estudiantes y convertirlas en preguntas. ¿Qué entendemos por normalidad? ¿Quién tiene acceso real a oportunidades? ¿Qué responsabilidades tiene la escuela para no reforzar exclusiones? Por eso proponemos una estrategia pedagógica llamada Círculo de Lectura Crítica del Contexto. El primer momento es mirar la realidad, identificar un problema cercano a la institución, como exclusión por discapacidad, estereotipos de género, consumo acrítico de redes o desconocimiento de la memoria local. El segundo momento es formular una pregunta problematizadora. ¿Quién cuenta esta historia? ¿Qué voz falta? ¿Qué poder se reproduce? El tercer momento es contrastar fuentes, textos académicos, relatos familiares, testimonios comunitarios, noticias y datos. El cuarto momento es producir un contrarrelato. Puede ser un podcast, un mural, crónica, mapa de memoria, una exposición o un foro. Finalmente se evalúa qué cambió en la comprensión del problema y qué acciones siguen pendientes. En inclusión e interculturalidad, este círculo permite algo fundamental, es dejar de tratar la diferencia como déficit. Si un estudiante tiene una discapacidad, una procedencia cultural distinta o una forma diferente de aprender, la pregunta no debería ser cómo lo ajustamos a la normalidad, sino cómo transformamos el aula para que esa diversidad tenga lugar. Aquí el diálogo democrático es central. El docente puede proponer que el grupo revise relatos de la comunidad, historias familiares, experiencias de movilidad, oficios locales o saberes ancestrales. Así el aula no solo recibe conocimiento externo, sino también reconoce que la comunidad produce conocimiento. Para que la estrategia no se quede en discurso, podemos aplicarla con actividades concretas. Primera, una mesa de preguntas críticas antes de iniciar un tema histórico. Segunda, análisis comparado de dos fuentes que narren el mismo hecho desde posiciones diferentes. Tercera, creación de un producto colectivo como cápsulas de audio o video donde los estudiantes expliquen un problema de su contexto. Cuarta, evaluación reflexiva, preguntando qué idea cambió, qué prejuicio identificamos y qué podemos hacer distinto. López resalta que la pedagogía crítica ayuda a resignificar el currículo y a promover aprendizaje significativo. Por eso, la estrategia busca que el estudiante no memorice una respuesta, sino que construya sentido y actúe sobre su realidad. En síntesis, la historia de la educación nos permite comprender que la escuela ha reproducido órdenes sociales, pero también puede abrir posibilidades de transformación. Quirós nos recuerda la responsabilidad del docente como intelectual público y la importancia de la esperanza educada.
Esa esperanza no es ingenua, es una práctica que reconoce conflictos, pero decide actuar pedagógicamente sobre ellos. Una pedagogía crítica pregunta por las voces que faltan. Una pedagogía decolonial reconoce que el conocimiento también nace en la comunidad. Y una praxis transformadora convierte esas preguntas en acciones concretas de aula. Gracias por escuchar Aula en Disputa, narrar para transformar.